Hermanos, quiero iniciar esta enseñanza con las palabras que el apóstol Pablo dirige a Timoteo en su primera epístola, las cuales se encuentran en el capítulo 4, versículo del 13 al 16. Si tú quieres, ve allí. No hay necesidad, el texto que vamos a tratar es Hechos capítulo 19, pero quiero iniciar con primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. El apóstol Pablo allí le escribe a Timoteo lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué palabras tan relevantes da el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Expresa el vínculo de enseñanza-salvación. Enseñanza-salvación. Una verdad reiterada en las Escrituras. Pablo le escribiría a los corintios: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Enseñanza, salvación, un vínculo expuesto constantemente en las Escrituras. Y la enseñanza de esta mañana tiene que ver precisamente con ese vínculo del hecho de por qué somos cristianos y por qué hemos sido salvos. Somos cristianos porque hemos conocido la verdad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por la acción del Espíritu Santo, dicha verdad es vinculada a nuestra existencia. Nuestra existencia es vinculada con esa gloriosa verdad. La enseñanza de esta mañana en torno al libro de los Hechos tiene este aspecto del vínculo enseñanza-salvación. La última vez que estuvimos estudiando el libro de los Hechos, vimos cómo el apóstol Pablo rechazó la petición de parte de los judíos que vivían en la ciudad de Éfeso, de que se quedara con ellos enseñándoles esa preciosa verdad en torno al Evangelio. Pero también vimos que el apóstol Pablo había rechazado esa petición porque tenía que cumplir un voto de manera urgente en la ciudad de Jerusalén. Pero les promete a los judíos de la ciudad de Éfeso que si era la voluntad de Dios, regresaría a ellos. Y esa era su intención. Desde el principio, cuando llega a Éfeso, poder formar allí, poder compartir allí el Evangelio, y por eso deja a una pareja muy importante en la vida ministerial del apóstol Pablo, como lo es Aquila y Priscila. Ese matrimonio queda allí en Éfeso mientras Pablo sale a cumplir ese voto. Y lo deja allí porque tenía la intención de que ellos, Aquila y Priscila, empezaran a realizar esa labor de evangelismo en medio de esa comunidad en Éfeso. Por favor, leamos Hechos capítulo 18, versículo 19 al 21, para ir entrando en contexto del texto a estudiar en esta mañana. Hechos capítulo 18, versículo 19 en adelante. Y llegó a Éfeso, el apóstol Pablo llega a Éfeso y los dejó allí a Aquila y Priscila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. En la providencia divina también estudiamos que esta labor de Aquila y Priscila en Éfeso fue potencializada por la llegada de un hombre llamado Apolos, un creyente de la ciudad de Alejandría, un hombre poderoso en la enseñanza, el cual fue direccionado a un mejor entendimiento de la verdad por parte de este matrimonio de Aquila y Priscila. Y partió hacia Corinto, Apolos, a expandir la gloriosa verdad de que Jesús era el Cristo prometido en las Escrituras.
Y es bajo ese contexto que el relato del libro de los Hechos continúa, el cual se va a enfocar precisamente en el retorno del apóstol Pablo a Éfeso a cumplir esa promesa que les había dicho que volvería si era la voluntad del Señor después de haber cumplido el voto en Jerusalén. Y este relato de lo acontecido con el apóstol Pablo en Éfeso tiene una particularidad que no quiero dejar pasar por alto. El libro de los Hechos básicamente es la manera en que la Escritura nos expone cómo el Evangelio se expandió por el mundo conocido. Inicia como personaje principal Pedro, pero después entra el apóstol Pablo como el personaje principal del libro de los Hechos. Y hemos visto y hemos estudiado los diferentes viajes misioneros del apóstol Pablo, el primero, el segundo, y estamos posicionados en lo que se conoce como el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero este momento de la llegada del apóstol Pablo a Éfeso es muy representativo porque va a ser la última localidad en la cual la Escritura se va a explayar de lo que aconteció con Pablo en su labor misionera. ¿Por qué? Porque después de lo que nos exponga la Escritura, y vamos a estudiarlo en varias enseñanzas, de lo que aconteció con Pablo en Éfeso, nos va a referenciar que Pablo después sale a una región, a otra, pero no nos expone a grandes rasgos qué ocurrió allí. Y después Pablo va a Jerusalén, va a ser tomado prisionero y ya no va a tener la libertad que él tenía de desplazarse por regiones, sino que va a realizar su labor en medio de ese viaje como prisionero hacia Roma. Así que el Espíritu Santo quiso dejar reflejado este pasaje de la llegada de Pablo a Éfeso y lo que ocurrió allí, porque va a resumir, va a exponer con potencia esta labor y a lo que se enfrenta Pablo a lo que se enfrentó Pablo en medio de ese mundo greco-romano del siglo I. Así que es representativo y es importante que tengamos en nuestra mente, aquí la Escritura va a exponer la última exposición global en torno a Pablo en medio de una comunidad siendo libre, en torno al libro de los Hechos, quiero señalarlo. Así que estamos en el inicio de un relato muy importante del desarrollo del libro de los Hechos. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 19, versículo 1, ya entendiendo el contexto de lo que había acontecido. Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y paremos un momento allí. Pablo tenía prisa de llegar a Éfeso. Y esto podemos saberlo, pues Lucas nos indica que Pablo no sigue el camino natural que debió haber seguido para llegar hasta Éfeso, que era haber recorrido de las diferentes regiones donde él antes había compartido el Evangelio y se había establecido una iglesia, sino que Pablo quiere acortar camino. Y por eso dice aquí el versículo 1, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Quiso acortar caminos. Hay otras versiones que señalan que el apóstol Pablo tomó digámoslo así, una especie de atajo para llegar a Éfeso. La pregunta es, ¿cuál era la prisa del apóstol Pablo de llegar a Éfeso? Bueno, conociendo que para el apóstol Pablo, como debe ser para todos los creyentes, una convicción de que las personas solamente son salvas al conocer, entender la verdad del Evangelio y depositar su existencia en dicha verdad. Conociendo esa convicción del apóstol Pablo, sin lugar a dudas, Pablo se quedó, digámoslo así, con una espinita clavada en el corazón al haberse negado a quedarse por más tiempo en esa ciudad. Porque, como ya lo expresamos, tenía que ir a cumplir el voto en la ciudad de Jerusalén. Así que, sin lugar a dudas, Pablo tenía una carga en su corazón por no haber podido estar en medio de esa comunidad de judíos en la ciudad de Éfeso. Aquí alguien podría señalar lo siguiente: bueno, pero en Éfeso ya no era tan primordial la visita del apóstol Pablo, porque Aquila, Priscila, después Apolos ya habían realizado una labor en medio de ellos.
Pero hermanos y amigos aquí presentes, si hay algo que este pasaje que estudiaremos en esta mañana nos enseña, es la importancia de que la exposición de la verdad escritural nunca se detenga en medio de una comunidad y en medio de la vida de un creyente. Porque muchas veces se asume un entendimiento en torno a la verdad que está unida a la salvación, que verdaderamente todavía no se posee en la vida de muchas personas. Muchas veces se asume de parte de la iglesia, de parte del pastor, de parte del predicador, que las personas realmente conocen lo que es el evangelio. Muchas veces se asume así, pero posiblemente no sea de esa manera. Y por eso inicié mostrando el vínculo que existe entre enseñanza y salvación. Somos salvos porque hemos depositado nuestra confianza en una verdad. Y a veces asumimos que esa verdad la entienden las personas. Pero si hay algo que nos enseña este pasaje de esta mañana, es que muy posiblemente no es así con todos aquellos que asumimos que conocen bien esta verdad. Y lo primero que nos relata Lucas en relación con el regreso del apóstol Pablo a Éfeso es el encuentro que sostuvo con 12 hombres, a los cuales se les había dado el nombre de discípulos. Y en este momento, cuando uno viene estudiando el libro de los Hechos y se encuentra con que a unos hombres se le da el título de discípulos, en este instante claramente es una indicación o una vinculación de esos hombres en torno a la verdad del Evangelio, en torno a Cristo. Pero Pablo, muy seguramente llegando a Éfeso y empezando a tener algún tipo de vínculo, de conversación, de coinonía con estos 12 hombres, detecta algo que no está bien en torno al entendimiento de la verdad del Evangelio en torno a estos hombres, y eso es gravísimo. Porque como vuelvo a insistir, hay un vínculo entre la enseñanza y la salvación. Nosotros somos salvos porque depositamos nuestra vida en torno a una verdad. No porque se nos llame cristianos o asistamos a una iglesia, sino porque hemos vinculado nuestra existencia a una verdad. Así que cuando Pablo detecta que algo no está bien en torno al entendimiento de esos 12 hombres, no se va a quedar quieto. Por favor, leamos del versículo 1 al versículo 7 de Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a exponer primero este pasaje. Desde el inicio de esta narración, Lucas quiere advertirnos al lector, quiere advertirnos que algo no está bien con estos 12 hombres. Ahora, esta advertencia para nosotros se pasa por alto. ¿Por qué? Porque esta advertencia se entiende cuando se viene leyendo en el griego. En el griego, cuando leemos, y nuestras traducciones colocan y hallando a ciertos discípulos, debemos entender que en el griego es la única vez que en el libro de los Hechos se encuentra la palabra discípulos no antecedida por un artículo definido. Es la única vez, de todas las veces que Lucas utiliza la palabra discípulos en el libro de los Hechos, es la única vez que no la antecede con un artículo definido. Y es como si Lucas nos estuviera colocando la palabra discípulos entre comillas, si pudiéramos expresarlo de esa manera. Aparentemente en Éfeso se había asumido que estos hombres eran cristianos. Pero Pablo detectó que algo no estaba bien. Por eso les hace una pregunta que es inesperada en el relato. Versículo 2.
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de fe era la que estos hombres profesaban? Yo creo que los que habían asumido que estos hombres eran discípulos de Cristo allí en Éfeso tragaron entero cuando dieron esta respuesta a Pablo. Entre ellos tal vez la misma Aquila y Priscila. Porque, amados hermanos, ser llamado cristiano tiene como implicación directa la presencia del Espíritu Santo en su ser. No existe tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo en su ser. Es una imposibilidad. El apóstol Pablo les enseñará tiempo después a los cristianos de la ciudad de Roma lo siguiente. Escucha y te voy a dar la cita después. Pablo les dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que expresar, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, es expresar tácitamente que no se conoce al Señor del que muchos pensaban que estos eran discípulos. El Señor mismo enseñó en su ministerio terrenal la necesidad de la acción del Espíritu Santo para tener vida espiritual. El pasaje anterior, no les di la cita, Romanos 8:9, el mismo Señor Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal que para que alguien tenga vida espiritual necesita la acción del Santo Espíritu de Dios. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 6, allí no hay necesidad que vayan. Voy a ir a varios textos, en algunos diré que vayan a ese texto, en algunos pueden quedarse allí en Hechos 19. En Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6, cuando viene Nicodemo, el maestro de Israel, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el mismo Lucas, en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, ha enseñado que el mismo Señor Jesucristo resucitado les dice a sus discípulos que serían dotados con el Espíritu Santo para poder ser testigo a todas las naciones. En Hechos 1:8, que es el texto, digámoslo así, que expone lo que va a acontecer en el libro de los Hechos, cómo se va a expandir el Evangelio, el Señor Jesucristo les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, ante esta respuesta a la pregunta del apóstol Pablo, de que ni siquiera han oído si hay espíritu, tal vez sorprendido, Pablo entonces indaga un poco más en torno a estos hombres. Versículo 3, la primera parte de Hechos 19. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Bueno, aparentemente estos hombres habían expresado que eran bautizados y por ello algunos habían asumido que eran discípulos del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podría ser así si el bautismo es la convicción dada por el Espíritu Santo que nuestra existencia está vinculada existencialmente con la persona del Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Bautizados? Pero si el bautismo expresa es eso. Cuando un cristiano baja a las aguas, está expresando una unión existencial con la persona del Señor Jesucristo. Acompáñame, sin perder Hechos 19, a Romanos capítulo 6, versículo 4. Esto es fundamental que lo entendamos, hermanos. ¿Qué se expone, qué se expresa con la ordenanza, con el sacramento del bautismo? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Lo que está sucediendo allí es que el cristiano está expresando por medio de esta ordenanza de que su vida está unida existencialmente con el Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos 6:4,
Porque somos sepultados juntamente con Cristo, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando el ministro toma a alguien que profesa fe en el Señor Jesucristo y baja a las aguas, esa persona y es sumergido en las aguas y esa persona vuelve a surgir de las aguas, lo que está representando es que ha muerto con Cristo y surge a una nueva vida unida a Cristo. Es una unión existencial. Así que cuando Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados?, quiere indagar qué han entendido en torno a su vida a Cristo. No podía entender que dijeran, bueno, ni siquiera hemos oído hablar si hay espíritu. Pero la respuesta a la pregunta que hace Pablo va a resolver toda esta confusión de lo que acontecía con estos hombres. Una vez más leamos el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahí se solucionó toda esta confusión. Estos hombres tenían un conocimiento parcial, aún parcial, de la misma enseñanza de Juan el Bautista. Tenían un conocimiento parcial en torno a la fe del Señor Jesucristo, pero aún un conocimiento mucho más parcial del mismo mensaje de Juan el Bautista. Se habían quedado solo en el anuncio de la necesidad de arrepentirse porque el Señor de gloria vendría a establecer su reino. Miremos lo que el mismo Juan el Bautista había enseñado, cuál era la proclamación que hacía Juan el Bautista. No pierdas Hechos 19 y acompáñame a Lucas capítulo 3 y veamos rápidamente qué era, cuál era el mensaje que daba Juan el Bautista, porque estos hombres habían sido bautizados bajo esa enseñanza de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y hablando de Juan el Bautista, Lucas dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan enseñaba la necesidad de arrepentirse porque el rey estaba próximo a venir. Y si estas personas no eran conscientes, y principalmente era hacia los judíos el mensaje que Juan traía, si no eran conscientes de la necesidad, no eran conscientes de su condición, vendría el rey y, como trágicamente pasó con una gran mayoría, pasaría y sería despreciado. Mira el versículo 15 y 17 de ese Lucas 3, para que miremos cómo lo que hacía Juan era señalar hacia aquel que vendría. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que estos hombres que están allí en Éfeso y tienen este encuentro con Pablo, muy posiblemente habían escuchado a alguien que en el pasado había recibido la enseñanza de Juan el Bautista, pero que solamente había compartido parcialmente lo que el mismo Juan había anunciado, y con eso se quedaron, solamente con un mensaje parcial del mismo Juan el Bautista. Matthew Henry, el puritano, expone lo que posiblemente había acontecido con estos hombres. Él señala, ellos reconocen que fueron bautizados en el bautismo de Juan, es decir, según lo entiendo, fueron bautizados en el nombre de Juan, no por Juan mismo. Él estaba lo suficientemente lejos de tal pensamiento. Pero por algún discípulo suyo, discípulo de Juan el Bautista, por algún discípulo suyo débil y bien intencionado que ignorantemente mantuvo su nombre como cabeza de un partido, reteniendo el espíritu y la noción de aquellos discípulos suyos que estaban celosos del crecimiento del interés de Cristo y se quejaron con él de ello, como lo expone Juan capítulo 3, versículo 26.
uno o más de esos discípulos de Juan el Bautista que tenían a Juan en alta estima y aún sintieron celos cuando la fama del Señor Jesucristo opacó la fama de Juan el Bautista, uno o más de estos que se sintieron muy edificados por el bautismo de arrepentimiento de Juan para la remisión de los pecados, sin pensar que el reino de los cielos, del cual él habló como cercano, estaba tan cerca como resultaba, corrieron, se deshicieron de esa idea, descansaron en lo que tenían y pensaron que no podían hacer nada mejor que persuadir a otros para que también lo hicieran. Y así ignorantemente, en un celo ciego por la doctrina de Juan el Bautista, bautizaron aquí y allá, uno en el nombre de Juan, o como se expresa aquí, en el bautismo de Juan, sin mirar más allá ni dirigiendo más a aquellos a quienes bautizaban, termina señalando Henry. Y es por eso, regresando a Éfeso y entendiendo ¿estos quiénes son? ¿En qué habían creído? Es por eso que al escuchar el apóstol Pablo lo incompleto del entendimiento de estos hombres, Pablo entra a complementarles la gloriosa verdad que ellos ignoraban. Porque las personas son salvas no por buen corazón que no lo tienen, sino por depositar la verdad en una verdad única y objetiva. Y estos hombres no poseían esa verdad. Hechos 19, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de Hechos 19, 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y es solo ahora que escuchan la gloriosa verdad del Evangelio vinculada con aquel que había sido prometido y que Juan mismo exponía. Es solo ahora que el Espíritu Santo viene a ellos dándole la capacidad de depositar su existencia en dicha gloriosa verdad, lo cual es testificado al dárseles el don de que hablasen en lenguas, para que nadie tuviese dudas que ahora sí se les podía llamar discípulos. Hechos 19, versículos 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Solamente en torno a la verdad completa del Evangelio, que estas personas pudieron creer por la acción del Espíritu Santo en su ser, es que ahora realmente podría llamárseles discípulos. Este es el cuarto grupo dentro del desarrollo del libro de los Hechos, que se nos expone que cuando creyeron a la verdad del Evangelio recibieron el don de lenguas, el cual, como ya he enseñado en esta serie del libro de los Hechos, dicho don de lenguas tan llamativo, tristemente, ignorantemente, en nuestra época, dicho don tenía como propósito confirmar que la promesa mesiánica no era exclusiva de los judíos. Es importante ver quiénes hasta este momento de la narración han recibido este don. Los mismos judíos en el día de Pentecostés. Los samaritanos muy posiblemente también lo recibieron en Hechos 8. Los samaritanos que eran tan despreciados por los judíos, algo que era hasta difícil de aceptar para ellos, a tal punto que tuvieron que enviar a Pedro y a Juan a confirmar que realmente habían creído en el Señor. Cornelio y los demás gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio allá en Jope. Algo tan sorprendente para los judíos que llevó a Pedro y a los otros judíos que estaban con él a quedar tan sorprendidos que expresaron lo siguiente, y voy a leer Hechos 10, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 3. Y ahora estos gentiles allí en Éfeso, tan lejos de la tierra de Palestina, quienes al creer en el mensaje del Evangelio, al creer en el Cristo prometido, en Jesús de Nazaret, también se les da este don para mostrar que la verdad expresada por el Señor Jesucristo en Hechos 1:8 se cumplía.
Recordemos que en Hechos 1:8 el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el don de lenguas confirmaba que ese Hechos 1:8 se estaba haciendo realidad. Allí en Éfeso, unos gentiles, al entender el mensaje del Evangelio, reciben esta confirmación para que fuese claro que el Cristo prometido no era exclusivo de la nación judía. Así lo expresa Derek Thomas. Al igual que con el episodio samaritano en Hechos 10 con Cornelio, el incidente en Éfeso debe verse como una etapa más en la coreografía de la difusión del Evangelio desde Jerusalén hasta Samaria y hasta el fin de la tierra. Y termina diciendo Thomas: en cada punto Pentecostés parece haberse repetido. Y David Peterson expresa: se podría argumentar que experimentaron un mini Pentecostés. Mejor, Pentecostés los alcanzó. Mejor aún, fueron atrapados en él, ya que sus bendiciones prometidas se convirtieron en suyas. Y Lucas, por eso, regresando a Hechos 19, dice en el versículo 7 lo siguiente: eran por todos unos 12 hombres. Ahora, mis hermanos, la realidad es que la mayoría de exégetas bíblicos expresan que esta terminación de Lucas en torno a estos 12 hombres y su encuentro con Pablo allí en Éfeso, esta referencia a que eran 12 hombres, no debemos verlo de ninguna manera con algún tipo de intención simbólica. Esto es lo que dicen la mayoría de exégetas, pero para mí me es imposible desligar que lo que allí se nos quiere expresar por parte de la acción providencial de Dios, de que fueran 12 hombres, es que los gentiles, esto es lo que creo yo que quiere expresar el Espíritu Santo en medio de dejar registrado este texto, lo que quiere expresar es que los gentiles creyentes, sea la distancia que estuvieran de Jerusalén, eran tan pueblo de Dios como lo eran los judíos creyentes. Esa es la historia que trae Hechos en torno a este encuentro de Pablo con estos 12 hombres en Éfeso. Ahora, esta historia trae sin dudas advertencias y aplicaciones a nuestra vida. No es solamente una historia que no tenga ningún vínculo con nosotros. Tiene total vínculo con los cristianos. Hermanos y amigos aquí presentes, ¿cuántos hay que han sido bautizados pero no tienen ni idea de lo que es el Evangelio? ¿Cuántas personas hay en las iglesias que se hacen llamar cristianos porque un día tuvieron un evento donde bajaron a las aguas, así no tuvieran ni idea por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Si pudiésemos abrir los corazones aquí o hacer una encuesta a cada uno de nosotros, te aseguro que una gran cantidad de personas aquí presentes no tienen ni idea por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Cuántas personas hay que su bautismo se dio en el contexto de una salida de una iglesia a la que fueron invitados y que después de haberles hecho repetir una oración, los formaron en fila para bajarlos a las aguas? ¿Qué entendieron por ese bautismo? ¿Cuál fue la convicción por la que bajaron a las aguas? Entendían como mínimo su condición de estar destituidos de la gloria de Dios y la necesidad de un Salvador, de un Salvador para sus vidas. O más bien se acostumbraron a vivir una vida de apariencia religiosa, pero realmente nunca se han visto con la imperiosa necesidad de un Salvador en sus vidas. Tristemente, un gran porcentaje de cristianos pueden ser encasillados con estas características. Bajaron a las aguas, se llaman cristianos ahora, asisten a la iglesia, pero no tienen ni idea cuál es su vínculo existencial con la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que los teólogos han definido lo que es la fe verdadera o la fe salvadora como aquella que posee tres componentes:
El primero es que conocen la verdad, que es el énfasis que Pablo hace aquí. Es ponerle la verdad a aquellos que tenían un conocimiento incompleto. El primer aspecto de una fe salvadora o fe verdadera es el conocimiento. Es decir, conozco que dice la Escritura de mi miserable condición natural y de la necesidad de estar unido a la única provisión dada por Dios para la salvación, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos en latín le dieron el nombre de conocimiento latín notitia. El segundo componente de una fe verdadera, de una fe salvadora, es el asentimiento a esta verdad. Es decir, que eso que enseña la Escritura y que conozco realmente está vinculado a mi ser, tiene relación con mi ser. En latín se le ha dado el nombre de asentimiento o assensus. Y el tercer componente de una fe verdadera o una fe salvadora es confianza en dicha verdad. Es decir, deposito mi ser en dicha verdad como quien se deja caer en los brazos del Señor y que Él sostenga mi existencia. Estos tres componentes es lo que señala una fe verdadera o una fe salvadora. No podemos asumir que porque alguien exprese que es cristiano, entonces conoce la verdad del Evangelio. Porque muchos están como estos 12 hombres en Éfeso, necesitando de Pablos que les dirijan a un pleno conocimiento, que no es algo menor, vuelvo y repito, desde el principio de esta enseñanza, está vinculado con la salvación. Y hermanos, debemos aprender del apóstol Pablo aún en este caso. El amor con que el apóstol se acercó, se interesó por estos y los enriqueció con la verdad. Pablo no los condenó por su ignorancia, no los menospreció, no los miró como herejes, quiso guiarlos a la verdad. Y nosotros también tenemos que aprender esto, porque muchas veces llega el orgullo del conocimiento y cuando vemos que alguien tiene un conocimiento inferior, entonces en vez de llevarlo a una verdad, nos levantamos para mostrarlo superior a él. Matthew Henry expresa: aquellos que han sido dejados en la ignorancia o llevados al error por alguna infelicidad de su educación, por lo tanto, no deben ser despreciados ni rechazados por aquellos que son más sabios y ortodoxos, sino que deben ser instruidos compasivamente y mejor enseñados, como lo fueron estos discípulos. Y Derek Thomas expresa: una lección que podemos aprender es que no toda profesión de fe es genuinamente bíblica. Estos hombres tenían fe, pero no era fe en Jesucristo. Necesitamos preguntarnos, dice Thomas, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, así como indagar gentilmente a los demás: ¿es esta fe una que descansa en la obra completa de Jesucristo a favor de los pecadores? Solo si esto es así, termina señalando Thomas, se puede tener la seguridad de la salvación. Así que en estos pocos versículos de Hechos 19 hay un aspecto confrontativo para nuestro ser. Primero que todo, ¿qué tipo de fe profesamos? ¿Conozco el mensaje del Evangelio? ¿Lo veo relacionado con mi vida y realmente mi vida ha sido depositada en las manos del Señor Jesucristo existencialmente? Pero vamos, hermanos, en esta llegada de Pablo a Éfeso, trae aún más en torno a lo vital de la enseñanza. Lucas a continuación expone de que muchos de los judíos que vivían allí, aún habiendo escuchado una correcta enseñanza en torno a la verdad del Evangelio por parte de Pablo en su estadía corta, cuando entró a la sinagoga y discutió con ellos, pero que tuvo que salir corriendo a cumplir su voto. No solo de Pablo en esta estadía corta, sino después por Apolos y por Priscila y Aquila, ellos habían escuchado la verdad. Pero que estuvieran sentados durante ese tiempo al escuchar esa gloriosa verdad de que Jesús era el Cristo prometido,
no significaba que fueran verdaderos creyentes. Pues cuando Pablo tuvo el tiempo, ahora que regresaba a Éfeso, de profundizar en las implicaciones que significa ser cristiano, de seguir a Cristo, muchos van a negarse a seguir dicho camino. Versículo 8 y 9 de Hechos, capítulo 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, es decir, con autoridad, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El apóstol Pablo realiza la acción típica cuando llegaba a una población y había una sinagoga, y es decir, va a entrar en el día de reposo allí a enseñar, porque allí encontraban las escrituras y personas que conocían las escrituras. Y recordemos que Pablo ya había enseñado en esa sinagoga, rápido, cuando estaba yendo hacia Jerusalén. Lee el versículo 19 y 20 de Hechos 18. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Así Pablo ya les había enseñado a esa comunidad y habían quedado tan impactados, habían quedado tan avesados de necesidad de escuchar más, que le habían dicho: Pablo, quédate con nosotros más tiempo, pero Pablo no pudo, como ya hemos expuesto por qué no pudo. Ya vimos cómo Dios también les había enviado providencialmente a Apolos, un hombre poderoso en la palabra. Pero Apolos había partido hacia Corinto. Así que los judíos en Éfeso todavía estaban necesitados de profundizar acerca de la verdad del reino del cual Cristo es el Rey. Y eso es exactamente lo que expone Lucas que realizó Pablo, versículo 8, una vez más, de Hechos 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es interesante observar que por 3 meses, el mayor tiempo que hemos visto que una sinagoga abrió sus puertas para que Pablo enseñara. 3 meses Pablo discutía y persuadía acerca del reino de Dios, los que nos permite entender el esfuerzo de Pablo por clarificar las implicaciones de la fe en Cristo para la vida del creyente. Las implicaciones que tiene llevar el nombre de cristiano. Pablo pudo profundizar con ellos no solo en el hecho que Jesús es el Cristo prometido, sino qué tipo de Cristo era y qué tipo de reino era el suyo. Y en medio de dicha profundización, muchos de los judíos empezaron a rechazar lo que Pablo enseñaba. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Lucas, y no es casualidad, vuelve a llamar a la iglesia cristiana como el camino. Muy seguramente una expresión que surgió naturalmente para señalar a aquellos que depositaban su fe en la persona de Jesús como el Cristo prometido. Y es porque este nombre, el camino, expone que vivían de una manera acorde a la fe que expresaban. Es decir, sus vidas eran un reflejo del Señor que decían adorar. Porque, mis hermanos, ser cristiano es andar en una senda demarcada por el Señor, la senda de la voluntad de Dios. Pablo, por ejemplo, en torno a este punto de lo que significa ser cristiano y por qué se les llamaba los del camino, Pablo, cuando les escribe a los Efesios, expone que nosotros somos salvos por gracia, pero hemos sido salvos para andar en una senda demarcada. Pablo dice en Efesios 2, versículo del 8 al 10,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, los del camino es una buena identificación para señalar a los cristianos. Muchos de los que antes, tal vez emocionados, habían recibido el mensaje de que Jesús era el Mesías prometido, cuando Pablo tiene el tiempo de exponer el tipo de rey que es Jesús y el reino que él gobierna, no les interesa. Ahora rechazan ese mensaje. Ese no es el rey que ellos esperaban. En sus corazones seguía anidado el concepto de un rey que impondría su poder en esta esfera temporal, y ellos querían ser parte de ese poder, de esta esfera temporal. Ahora que Pablo exponía el tipo de rey que era Jesús y el tipo de reino del Señor Jesucristo, ahora no les interesa, rechazan y blasfeman dicha enseñanza. Así que, aunque muchos de esos judíos conocían la verdad de que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador de sus vidas, y pudieron en algún momento atesorar dicho mensaje, al conocer las implicaciones del tipo del reino del Señor Jesucristo, se endurecieron. Conocían la verdad, primera parte de una fe verdadera, pero no la aceptaron en relación con su ser. No llegaron ni siquiera al segundo aspecto. Y su rechazo se reflejó en blasfemia. Mis amados hermanos, esta acción de Pablo en la sinagoga, su esfuerzo por enseñar las implicaciones del reino de Jesús para la vida del creyente, también tiene una aplicación para nuestra vida. La necesidad de la profundización en la verdad que exponen las Escrituras, la verdad de lo que significa ser cristianos y pertenecer al reino de Dios, porque tal vez muchos puedan decir, sí, yo creo que Jesús es el Mesías, aleluya. Sí, creo que Jesús es el Salvador de mi existencia, aleluya. Pero no entiendan las implicaciones totales de quién es Jesús en torno a que no solamente es el Salvador, sino que es el Rey de nuestra vida. Él es el Señor de nuestra vida. Un rey que impone un yugo, por liviano que sea, es un yugo. Y ese yugo es que el cristiano es una persona que se niega a sí mismo, toma la cruz y sigue a Cristo. Es un yugo, es un camino demarcado. Muchas personas conocen, Jesús es mi Salvador, aleluya, pero no entienden que el mensaje del Evangelio también expone que es nuestro Rey. Esa parte ya no gusta a muchos. Quieren sacarla del mensaje, pero esa parte hace parte del Evangelio. Y Pablo tuvo ahora la disposición de tiempo para exponer las implicaciones que tenía ser llamado cristiano, y esa parte no les gustó a ellos. Los días miércoles estamos estudiando la confesión de fe, y el pastor Julián ha empezado a exponer el capítulo 8, donde inició exponiendo los oficios de Cristo. Y uno de los oficios necesarios por nuestra condición caída es el oficio real. Y nuestra confesión expresa en el capítulo 8, párrafo 10, hacia el final lo siguiente, hablando del oficio real. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos y librarnos y preservarnos para su reino celestial. El Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Rey, y eso hace parte del mensaje del Evangelio. Ante las blasfemias que empiezan a levantarse, Pablo toma la decisión de salir de la sinagoga después de 3 meses, pero se lleva consigo a los judíos que habían creído. Y fue a un salón de un hombre que tenía, no se sabe si era un nombre o un apodo, tirano, que significa exactamente lo que para nosotros es un tirano.
Versículo 9 de Hechos capítulo 19. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mis amados hermanos, claramente aquel que rechaza la verdad y su indisposición llega a expresiones o acciones evidentes en contra de la verdad, no puede estar en medio de nosotros. Pablo ha enseñado lo siguiente en torno a esta acción que tiene Pablo. ¿Por qué Pablo se va de ellos? Porque la misma Escritura nos va a enseñar que en medio de nosotros no puede haber alguien que esté en contra de la verdad. No podemos permanecer. Si alguien conoce la verdad y la rechaza, no puede estar en medio de nosotros. Pablo dice en Romanos 16, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto es lo que hace Pablo aquí. Nosotros no estamos jugando a ser los más populares y buenas gentes, aceptando en medio de nosotros a personas que odian lo que enseñamos. No. Estamos llamados a exponer la verdad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Así esa verdad no guste a muchos. La realidad es que ser cristiano también significa tener por Señor a Cristo y caminar en una senda demarcada por Él. No sabemos muy bien quién era Tirano. No sabemos si era un creyente convertido por la enseñanza de Pablo en la sinagoga, tal vez un prosélito, o simplemente era un filósofo que poseía y alquilaba un salón para sus enseñanzas. Pero sea como fuere, este hombre le permitió a Pablo utilizar su salón de enseñanza. Y esto, mis amados hermanos, lleva a nuestro tercer punto y final punto de esta enseñanza de esta mañana. Porque este tercer punto va a resaltar la importancia del esfuerzo en medio de esta labor de enseñar. El horario en que enseñó el apóstol Pablo en dicho lugar, en ese salón que Tirano le permitía que Pablo utilizara, el horario muy posiblemente fue de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así lo añaden algunos manuscritos. Es decir, en el horario más pesado que había para enseñar. Pues como un autor expresa, era más fácil encontrar a alguien despierto a la 1 de la mañana que a la 1 de la tarde. Robert Simmons explica este aspecto de la importancia de entender en qué horario enseñó Pablo. El día de negocios empezaba casi siempre con la salida del sol y continuaba hasta la comida del mediodía. Después de comer, la mayoría de las personas tomaban una siesta hasta las 3 o 4 de la tarde. Tras ese descanso, la gente volvía a trabajar por unas horas. Hablando hace poco con un familiar, hay algunos países que aún sostienen esta costumbre. Ese periodo de mediodía y unas horas es de descanso, es de siesta, y después vuelven a trabajar hasta un horario más adelante. Pero Pablo, con diligencia, toma este lugar y en ese pesado horario, no tenía tal vez otra forma de hacerlo, y todos los días, por alrededor de 2 años, se enseña la bendita verdad del Evangelio y las implicaciones que tiene ser cristiano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. Amados hermanos, eso es pasión, pero también es convicción de la verdad de que nadie será salvo sino por la involucración existencial con dicha verdad. Todo ese esfuerzo en formar a las personas en torno a la verdad de Dios, esa diligencia, van a tener un gran fruto, uno tan grande que de forma hiperbólica Lucas expresa en la parte B del versículo 10, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Un gran fruto, es una forma hiperbólica de decir que mucha gente conoció la verdad por esa labor de Pablo en medio de ese horario tan difícil. Muchas iglesias de las poblaciones alrededor de Éfeso surgieron de esta labor de Pablo. Allí en el salón, muchos regresaban después de estudiar con él y compartían el Evangelio. Un ejemplo muy seguro de esto fue Colosas,
donde aunque Pablo nunca fue a dicha población, siempre estuvo vinculado con ellos. F. Bruce comenta, la provincia fue evangelizada intensivamente y siguió siendo uno de los centros principales del cristianismo durante muchos siglos. Pero Pablo solo es un ejemplo del esfuerzo, la diligencia, la pasión que debemos tener en llevar el evangelio a quien no lo conoce. Y aquí yo quiero dar gloria a Dios por hermanos en medio de nuestra congregación, que no importa la distancia, el horario, el clima, siempre están prestos a abrir las escrituras y a enseñarlas. Gloria a Dios por esos hermanos que tú tal vez ni entiendas ni conozcas que están realizando esa labor en medio de nuestra iglesia. Pero el esfuerzo que aquí se señala no solo era del apóstol Pablo, sino de aquellos que venían en ese inusual horario a aprender, colocando dicha necesidad de sus almas por encima del reposo de sus cuerpos. Steinmaker comenta, en Éfeso, Pablo abrió una escuela de teología para entrenar a los futuros líderes para el desarrollo de la iglesia en la provincia de Asia. Es posible que estos estudiantes hayan sido empleados sobre una base regular desde temprano en la mañana o hasta las 11, para luego dedicarse a la instrucción religiosa. Las largas horas de trabajo y estudio dan fe del entusiasmo de los primeros cristianos. Ese esfuerzo de aquellos que deseaban aprender debe ser, amados hermanos, y esta es una exhortación, el mismo que debemos colocar todos los creyentes. Y digo todos, sea el tiempo que lleves como cristiano, porque la verdad del Señor es insondable. Nunca terminamos de profundizar en ella, pues a medida que avanzamos en este camino, creciendo en nuestro ser, creciendo en santidad, mayores tesoros saltan a la vista por medio de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, esto no puede quedarse solamente en un relato del esfuerzo de Pablo y del esfuerzo de estas personas, sino que tiene que ser una implicación a nuestras vidas. Si hay un punto, mis amados hermanos, importante en esta enseñanza y que quiero que te lleves, es que tú entiendas la necesidad de verte vinculado en la profundización de la palabra del Señor. Y que tú tienes que sacrificar tiempo y ese esfuerzo. Esto no viene de otra manera sino con esfuerzo. Y que eres un irresponsable si que te quedas cómodo solamente viniendo a los domingos y creyendo que entonces conoces la verdad del Señor. La escritura es la misma. Pero nosotros debemos ir cambiando a medida que crecemos en nuestro ser espiritual. Y debemos seguir alimentándonos de esta fuente inagotable de riquezas. Esa es la vida del cristiano. Las personas leen a veces Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Cristo que has enviado. Y dicen, oh, sí, pero no se ven reflejados allí. El cristiano está vinculado con la enseñanza en todo momento de este peregrinaje, para poder también tener las armas para enseñar, para abrir la boca, para instruir. Así que este mensaje de Hechos 19 con Pablo llegando a Éfeso, sin lugar a dudas, debe exhortarnos a nosotros, a los perezosos que no le dedican un día más que el domingo. No, qué engaño. Cuestiónate si realmente tú entiendes lo que significa estar unido a Cristo.